En la vida nos encontramos con muchos procesos que nos ayudan a sacar lo mejor de algunas cosas, dejando a un lado lo que no funciona. Así también tenemos el café que degustamos cada mañana. Alguien lo cosecha, lo limpia, lo seca, es molido. Y después que es molido, entonces llega a nosotros para ser preparado en una infusión y finalmente llegar a nuestra mesa, a nuestra taza. Lo que quiero decir con esto es que la vida va de proceso y nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento como personas, como humanos, no va desligado de esto. Nuestra vida es un constante proceso. Dijéramos en buen venezolano, no salimos de una para entrar en otra. Y así resulta muchas veces. No salimos de un proceso para entrar en otro proceso, pero hemos creído que los procesos son malos. Sin embargo, la palabra nos deja ver que a través de los procesos el Señor fortalece nuestro carácter. Quiero leer para ti en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 31. En mi Biblia aparece en rojo, lo cual significa que Jesús está hablando. Y dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Luego de esto, Pedro contesta, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Pero Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Qué está pasando acá? La palabra declara que el diablo, que es el acusador o el adversario, el enemigo, había pedido zarandear a los apóstoles, a los discípulos de Jesús. Y esto que había pedido al Padre es que el enemigo no puede tocarnos, no puede hacer nada sin que le sea permitido por el Señor. Tenemos que tener paz en eso, que si el enemigo nos toca es porque el Señor de alguna manera lo ha permitido. Y si el Señor lo ha permitido, vea, no es que el Señor lo ha ocasionado, sino que el Señor lo ha permitido, significa que el Señor tiene un buen plan con eso. Ahora, estas personas estaban expuestos a ser zarandeados como el trigo. Y cuando investigo qué significa ser zarandeados, se refiere al proceso de trillado, en el que el trigo es puesto en un sedazo y es agitado fuertemente, de manera que la cáscara queda de un lado y el trigo, que es el grano que se consume, queda separado al otro lado. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es que el diablo había pedido permiso para sacudir fuertemente a los apóstoles, de manera que su fe fuese fracturada, de manera que ellos se vieran tan afligidos que ellos tuvieran que devolverse del camino que estaban siguiendo, que ellos tuvieran que renunciar al Señor. Pero Jesús dice, yo he rogado en oración al Padre para que tu fe no falle. Y uno podría decir, wow, en vez de orar para que esto no suceda, Jesús dice, yo voy a orar para que tu fe no falle. Y es que a veces creemos que Jesús está para evitar los procesos de nuestra vida. Y Jesús no vino para eso. Jesús no nos ha prometido evitar los procesos de nuestra vida. Jesús nos ha prometido estar con nosotros en medio de los procesos. Y es que a veces le reclamamos al Señor diciendo, Señor, si yo soy un buen cristiano, yo asisto a la iglesia. Hay personas que no asisten a la iglesia, pero dicen, Señor, si yo soy una buena persona, si yo ayudo a los demás. Y empezamos a decir esta serie de cosas que usamos para justificarnos a nosotros mismos delante de Dios. Y preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy una buena persona, ¿por qué me sucede esto? Pero es que Dios no nos ha prometido que por ser buenos cristianos o por creernos buenas personas, no nos van a pasar las cosas. Al contrario, muchos cristianos normalmente sufren más cosas cuando creen en Jesús que antes de creer en Él. ¿Por qué sucede esto? Porque el Señor quiere procesar nuestro carácter. Y el Señor permite que las cosas vengan a nuestra vida. No es que el Señor causa la enfermedad, no es que el Señor causa nuestra tragedia, pero el Señor a veces permite estas cosas para procesarnos. Y vean lo que dice Jesús. Jesús oró para que la fe no faltara, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, tú vas a fallarme, me vas a negar 3 veces, vas a caer, pero también he orado por ti al Señor para que te levantes. El Señor Jesús está consciente que tú y yo somos débiles. El Señor Jesús está consciente que tú y yo estamos propensos a caer.
pero Él también está intercediendo por nosotros para que nos levantemos. El Señor está intercediendo por nosotros y está ayudándonos en medio del proceso para que no nos quedemos en el desierto, sino para que salgamos al otro lado, para que podamos cantar victoria en su nombre. La historia va de que Pedro sí falla al Señor. Pedro niega 3 veces al Señor cuando cantó el gallo. Pero el Señor va y busca a Pedro, reúne nuevamente a su equipo y les da el poder, la autoridad para ir y transformar el mundo con el Evangelio. Entonces, si el día de hoy tú te sientes afligido, afligida, te sientes en problemas, te sientes en dificultades, si la enfermedad tocó tu puerta, si alguna crisis, alguna tragedia ha tocado la puerta de tu casa el día de hoy, quiero decirte que Jesús está contigo en el proceso. Te aseguro que el Señor está intercediendo por ti, para que tu fe no falle, para que puedas levantarte. Te aseguro que puedes contar con Él en medio de la angustia. También te aseguro que el Señor Jesús está sufriendo juntamente contigo tu proceso. Porque la caída de Pedro no era nada más la caída de Pedro, era el rechazo de los amigos de Jesús hacia Jesús. Porque ellos todos negaron a Jesús, negaron que le conocían en el momento más doloroso de Jesús. Pero aún así Jesús estaba diciendo, es necesario que tú vivas esto, Pedro. Es necesario que los demás vivan esto para que sean formados. Tú y yo vamos a vivir procesos, vamos a vivir dificultades en nuestra vida, pero son necesarios para ser formados por el Señor, para ser hechos más parecidos a Él, para que toda impureza en nosotros, como en el oro, es quitada por el fuego. A través del proceso se ha quitado de nuestro corazón. Así que ánimo, si el día de hoy has caído, si el día de hoy te sientes en procesos, en dificultades, si el día de hoy te sientes sacudido, como Pedro y los apóstoles, ten fe, el Señor está en el asunto, el Señor no ha perdido el control. Espero que este mensaje sea de bendición para ti. Puedes compartirlo con alguien más. Se despide tu amigo Nelson Marín, recordándote que todavía te queda Dios.